Imagina por un momento estar en la ciudad de Hiroshima. La fecha es 6 de agosto de 1945. De repente, una luz cegadora llega desde lejos, seguida de una ola de muerte y destrucción sin precedentes. En esa milésima de segundo, te preguntas cómo podrías sobrevivir a tal suceso. Pasan solo un par de minutos y vuelves en sí. Te levantas y caminas un poco a través de los escombros, hasta que te topas de frente con los restos de lo que hace no más de un par de minutos fueron vidas humanas, muchas de ellas visibles en las calles y edificios de la ciudad. Un gran recordatorio para algunos, pero para la mayoría, muestra viviente de hasta dónde puede llegar la guerra. Quédate conmigo, porque esto es Las Sombras de Hiroshima, un día de 1945. Después de la explosión, muchos de los sobrevivientes fueron llevados a los hospitales de la ciudad. Muchos de los médicos y enfermeras, aún afectados por la situación, se enfrentaron a una tarea monumentalmente difícil: tratar a pacientes con quemaduras y lesiones de alto grado. En las casas y edificios, muchos se refugiaron debajo de las mesas y camas, tratando de protegerse de la explosión y de los escombros. En las escuelas, los niños y maestros buscaron refugios en los sótanos subterráneos, para mantenerse tranquilos a pesar de la destrucción a su alrededor. Las sombras de las personas, árboles y edificios se grabaron en las paredes como si se hubieran quemado en ellas. Se estima que aproximadamente 70.000 personas murieron instantáneamente en el bombardeo. La vida en Hiroshima nunca volvería a ser la misma, y las sombras que quedaron en las paredes servirían como un recordatorio constante de lo que había sucedido. En los parques y plazas, los supervivientes se reunieron para recibir ayuda y suministros. Muchos voluntarios que acudieron de otras ciudades proporcionaron agua, alimentos y medicina a los afectados. Pero a medida que pasaron los años, las sombras de Hiroshima se convirtieron en un símbolo, y muchos de los relatos de los supervivientes se mantuvieron dando fuerza a este símbolo. Sadako Sasaki era una niña que tenía 2 años cuando la bomba atómica cayó sobre Hiroshima. A los 11 años, Sadako desarrolló leucemia, una enfermedad vinculada a la radiación de la bomba. Mientras estaba en el hospital, Sadako comenzó a doblar grullas de papel, siguiendo una tradición japonesa que dice que si una persona dobla 1000 grullas de papel, se le concederá un deseo. Koko Tanimoto Kondo era una niña de 8 meses en el momento del bombardeo. Su padre, Edward Kiyoshi Tanimoto, fue uno de los supervivientes más conocidos de Hiroshima. En su libro Hiroshima, la autobiografía de Bare Fox Hen, Kondo habla de cómo su padre luchó por encontrar a su familia después del bombardeo, y cómo, a pesar de los traumas que sufrieron, los supervivientes de Hiroshima se unieron para reconstruir la ciudad. Keiji Nakazawa era un artista que creció en Hiroshima y sobrevivió al bombardeo. Después de la guerra, Nakazawa se convirtió en un dibujante de manga y creó una serie de cómics basada en su experiencia de Hiroshima. La serie cuenta la historia de un niño llamado Hen, que sobrevive al bombardeo y lucha por sobrevivir en las duras condiciones posteriores al desastre. A pesar de esto, y en lugar de mirar hacia atrás con enojo o resentimiento, la ciudad trabajó para convertirse en un lugar de paz y reconciliación. Las sombras se mantuvieron presentes, algunos dirían que vigilantes durante la nueva reconstrucción de la ciudad. Y uno de los pocos edificios que sobrevivió a tal suceso se convirtió en el monumento conmemorativo más importante de toda la región. El Parque de la Paz de Hiroshima es un lugar emblemático en la ciudad de Hiroshima que conmemora a las víctimas del bombardeo atómico de Hiroshima en 1945. El parque se encuentra en el epicentro de la explosión y cuenta con varios monumentos y estructuras que honran a las víctimas. El monumento más prominente del parque es el Monumento Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, que se encuentra en el centro del parque. Este monumento consiste en una cúpula de concreto, que fue uno de los pocos edificios que quedó en pie después de la explosión. El monumento es un símbolo de la devastación causada por el bombardeo, y a día de hoy se ha convertido en un símbolo de la lucha por la paz en todo el mundo. Recuerda, para más contenido similar no olvides de dejar tu like o suscribirte. Yo soy Sam y esto fue La Sombra de Hiroshima, un día de 1945.